lo que es un sueño. Mi mamá es fanática a todo lo que es material de oficina porque es médico y todo. Ella le gusta mucho, allá en Cuba todo es muy, o sea, no es tan modernizado ni todo es digital como aquí, que tú ves, llevas las historias clínicas de los pacientes digitales y todas esas cosas. Allá no, allá todo es en papel y se escribe todavía a mano todo, lo más mínimo. Entonces sí, por eso nosotros estamos involucionados en esa parte. No queremos aceptar el desarrollo allá. Entonces ella, ¿qué tenía que hacer? Todas las historias clínicas que llevaba de sus pacientes embarazadas, sus bebés recién nacidos, todo, tenía que decorarlas ella, porque a ella le gusta que sus libretas de sus historias clínicas se vean bonitas. Me refiero a historias clínicas, son literalmente agendas, libretas, cualquier cosa que le llevaran a ella, con un forro bonito, porque en Cuba se forran los libros y las libretas, incluso en las escuelas, cuando tú no tienes úsate los libros. Es que es complicado porque se me explota la cabeza, quiero contarles tantas cosas al mismo tiempo. Voy a empezar. En Cuba, los libros en las escuelas son reciclados. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo estudiar con un libro que estudió mi mamá hace 20 años. Quiere decir que una vez que tú terminas el curso, entregas el libro en la escuela y ese libro lo va a usar un niño el próximo curso. Y así, como están tan desgastados por el uso que se le ha dado a lo largo del tiempo, te mandan a forrarlos, les tienes que poner un forro de papel. Todo el mundo quiere ponerle un forro de papeles bonitos y tal, pero no siempre nuestros padres tienen los recursos para poderlo pagar. Y te puedes encontrar muchos niños con sus libros forrados de papel de periódico y cuando tienen mucha suerte, papel de revista. Yo me acuerdo, mi mejor amiga tenía su familia en España, de hecho hoy en día está viviendo en España. Y en aquel entonces su familia le traían revistas de estas de fashion, moda, que decían tu horóscopo y cosas así, eso en Cuba no existía. Se las llevaban de España y sus libretas se las forraban con esas revistas. Y yo le decía, wow, esto es un top, un top, un top. Sentía envidia de la buena, porque yo también quería que mis libretas estuvieran forradas así. Y nuestros padres se esforzaban por comprar papeles de colores. Mi mamá me acuerdo que empataba 2 hojas blancas con pegamento engrudo que lo hacía con harina de trigo, agua, lo pones a calentar hasta que se hace un engrudo, porque ni siquiera pegamento de cola blanca que aquí hay en cualquier lugar. Pegaba 2 hojas blancas, me forraba el libro con esas hojas blancas, le identificaba con mi nombre al frente y le ponía un papel, o sea, un nylon. O sea, nylon me refiero a plástico, no sé cómo explicarles, algo así como esto. Uy, o sea, me refiero a esto, pero de más grosor, esto, no lo de adentro, esto de afuera, para proteger el papel con el que lo hubiese forrado, si era blanco, del color que fuera, y que durara un poquito más. Y si esos forros aguantaban, quizás cuando yo entregara mi libro con el forro, el próximo curso a algún niño le tocara mi libro ya forrado y sus padres no se tenían que estresar por conseguirle un forro para forrarle sus libros. Entonces, para nosotros es muy complicado todo esto de los materiales. Los niños no tenemos muchos derechos a soñar en cuanto a pintar, dibujar, hacer trabajos con plastilina, todo, porque ¿cómo les explico? Allá es casi imposible conseguir lápices de colores cuando aquí miren esto, ¡ay, qué hermoso! Para mí yo soy una niña